Muy buenos días, tardes o noches para todos. Mi nombre es Andrés Julián Torres, yo soy estudiante de medicina y este es el primero de una serie de videos que quiero compartir con ustedes para enseñarles acerca de una enfermedad que, si bien afecta a muy pocas personas, también es poco conocida por muchos. Les voy a hablar sobre la esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad que yo recuerdo que alguna vez cuando veía medicina interna la oí mencionar en una clase dentro de las enfermedades de trastornos de la motoneurona. Sin embargo, no fue sino hasta hace 2 años que mi madre fue diagnosticada que realmente entendí la complejidad de esta. Hoy, en el marco de una asignatura que estoy cursando en la universidad, voy a presentar un artículo, pero quise aprovechar esta oportunidad para compartir con ustedes una tecnología que ha venido a cambiar la forma en la que los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica y además otros pacientes con otras condiciones, por ejemplo, asfixia perinatal, los niños que tienen problemas durante el parto y quedan con parálisis, o las personas de edad que tienen un accidente cerebrovascular y quedan con parálisis en el cuerpo, para que todas estas personas puedan vivir mejor y puedan comunicarse, además para que mejoren su calidad de vida. Quédense conmigo en este video, quizás sea un poco técnico, pero voy a tratar de que ustedes lo entiendan lo mejor posible. Muchísimas gracias y disfrútenlo. Para iniciar les voy a explicar qué es eso de la esclerosis lateral amiotrófica, o ELA, como me voy a referir a esta de aquí en adelante. La ELA es una enfermedad en la que se van a ir apagando lentamente las motoneuronas. Las motoneuronas son las células encargadas de transmitir los impulsos nerviosos para que uno pueda ejecutar movimientos a través de los músculos. Entonces, en español, para que ustedes entiendan clarito, les voy a explicar una cosa. Cuando uno quiere moverse, supongamos yo quiero agarrar un vaso de agua, primero tengo que pensar en esa acción. Una vez pienso en esa acción y digo, oh, tengo sed, quiero agua, debo decirle a mi músculo de alguna manera que se extienda para agarrarla y luego me la pueda tomar. Entonces, en ese proceso se involucran las motoneuronas, que son las células nerviosas que se encargan de transmitir el impulso eléctrico, o mejor dicho, de llevarle la información al músculo. Tenemos dos, la superior y la inferior. La superior se encuentra aquí, en el cerebro, y va desde el cerebro hasta la médula espinal, que es la columna, por ponerlo en esos términos. Esa motoneurona lleva la información de ahí hasta acá, y luego la segunda la lleva desde la médula hasta el músculo, ¿sí? Es como que uno quisiera prender un bombillo, entonces uno espicha el interruptor y a través del cable viaja la información hasta el bombillo. Pues en esta enfermedad eso se daña, se cortan los cables se mueren y la persona ya no puede usar los músculos. Esto sucede en todo el cuerpo, y sucede lentamente. ¿Qué quiere decir esto? La persona de a poco en poco va a ir perdiendo la movilidad hasta que va a quedar en un estado de postramiento en el que no va a poder moverse para nada, salvo por los músculos de los ojos, o sea, estos, que sí los puede mover. Entonces, les menciono todo esto porque esto nos lleva a una serie de problemas. Primero, las personas no pueden caminar. Segundo, les cuesta trabajo respirar. Y por otro lado, además de todas las otras cosas, problemas para comer, problemas para ir al baño, bueno, en fin, tampoco pueden hablar. Se les daña la musculatura que les permite emitir fonemas, o mejor dicho, hablar, emitir palabras. Y las personas quedan mudas. Entonces, imagínense ustedes, esta enfermedad suele aparecer por ahí entre la 4ª y la 5ª década de la vida, o sea, cuando los pacientes están entre 50 y 40 años. Imagínense que ustedes llevan toda su vida normal y de repente les diagnostican esto y ya no pueden, pues va a llegar un momento en el que ya no solamente puedan caminar y demás, sino que ya ni siquiera van a poder hablar. ¿Cómo ustedes podrían expresarle a alguien que necesitan ayuda para ir al baño si no pueden caminar y además tampoco pueden pedir ayuda? En el marco de toda esta problemática, desde hace mucho tiempo se fueron inventando soluciones como esta, que es un tablero en el que la persona, de alguna manera, valiéndose de los medios que tenga, señala cosas y trata de darse una comunicación ahí más o menos con el acompañante. Sin embargo, con el advenimiento de las nuevas tecnologías que se han puesto al servicio de estos pacientes, se desarrollaron estas, que son las tecnologías de comunicación aumentativa asistidas. ¿Qué es esto? Son tecnologías que le permiten a la persona, con los medios que tenga, y no solamente es para esclerosis lateral amiotrófica, sino, como les decía, para muchas otras entidades,
le permite comunicarse de una manera mucho más efectiva. Y bueno, específicamente para hablar de esclerosis lateral amiotrófica, hay un tipo de tecnología que se llama eye tracking o eye gaze, que es tecnología de seguimiento ocular. Yo les mencionaba que los ojos sí se mantienen, o mejor dicho, la movilidad de los ojos se conserva en esta enfermedad. Entonces ellos pueden seleccionar letras mirándolas a través de un dispositivo como un computador, por ejemplo este, y así pueden comunicarse. ¿Listo? Entonces, lo que les voy a presentar de aquí en adelante es un estudio que se hizo para ver cuál era el impacto del uso de esta tecnología tanto en el paciente como en el cuidador, para ver si le mejoraba la calidad de vida, si se deprimían más o menos, y si el cuidador tenía más o menos estrés, si mejoraba la comunicación. Entonces, hasta este punto, yo quería presentarles lo básico, para que sepan que estas tecnologías existen. Como les digo, yo tuve que aprender esto a lo largo del camino, y fue por mi cuenta investigando. Nadie me dijo que esto existía. Entonces yo quiero compartirlo con ustedes por si ustedes tienen alguna persona conocida con esta enfermedad o alguna otra enfermedad que evite que puedan hablar, para que lo compartan con ellos. Entonces aquí nos vamos a poner más técnicos y voy a empezar a exponerles el artículo. Gracias. Vamos a continuar con la presentación del artículo original. Se trata de un ensayo clínico publicado en el 2014 en la Journal of Motor Behavior. Se titula An Eye Tracking Assistant Device Improves the Quality of Life of LAS Patients and Reduces the Caregiver Burden. Lo que se traduce en el uso de la tecnología asistiva por eye tracking mejora la calidad de vida de los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica y reduce la carga para los cuidadores. Con relación a los materiales y métodos, el estudio se planeó en el 2012, hacia las fechas de octubre, por la Universidad Médica de China, en asociación con el Hospital de la ciudad de Taipei. Entre esas dos instituciones reunieron a 20 pacientes con diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica, junto con sus cuidadores. Los pacientes fueron evaluados por 2 neurólogos expertos en la materia para confirmar el diagnóstico y después fueron divididos en 2 grupos de 10 personas cada uno. Se realizó aleatorización y posteriormente se aplicaron 3 escalas, la TDQ, la ALSS-QOLR y la CBS. Es importante aclarar que los pacientes que se fueron incluidos en el estudio no tenían movilidad en los brazos ni en las piernas, además tenían conservada la capacidad de mover los ojos y, por último, se les había realizado traqueostomía. Bueno. Las escalas que se utilizaron son la ALSS-QOLR, que es la escala específica para medir la calidad de vida en los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica, que evalúa 6 dominios, que son las emociones negativas, la interacción con las personas y el ambiente, la religiosidad, la intimidad, los síntomas físicos y la función vulvar. Tengamos en cuenta, importante para ver más adelante en las gráficas, se puntúa de 0 a 10 y entre mayor sea el puntaje, mejor calidad de vida tiene la persona. Con relación a la CBS, que es de Caregiver Burden Scale, que es la escala que mide la carga sobre los cuidadores, evalúa 4 dominios, que es el dominio físico, el tiempo personal, las relaciones con la familia y las sensaciones, las emociones. A mayor puntaje en la escala, el cuidador tiene una mayor carga. Y la TDQ, que es The Type 1 Depression Questionnaire, fue un cuestionario que se aplicó especialmente para esta población en China, que evalúa 3 dominios, el dominio físico, sentimental y el cognitivo. Se puntúa de 0 a 54 y a mayor puntuación, mayores son los estados depresivos. Entonces repasemos. En la escala para calidad de vida de esclerosis lateral amiotrófica, a mayor puntaje, mejor calidad de vida. En la escala de la carga sobre el cuidador, a mayor puntaje, mayor carga tiene el cuidador. Y en la escala de depresión, a mayor puntaje, mayor riesgo o están más deprimidos. Con relación al análisis estadístico, se utilizaron los programas de Excel y GraphPad en Prisma para
pues evaluar cada uno de los grupos y esto, para realizar la comparación estadística entre los grupos de usuarios y los no usuarios, se utilizó el test de T-Student con dos colas. En esta gráfica les muestro la barra horizontal larga, muestra la media, o sea, el promedio de los datos. En este caso tenemos una escala de la de TDQ, la de depresión, y nos muestra pues que los usuarios tenían un promedio cerca de 10, mientras que los no usuarios un promedio cerca de 30. Y las dos barras que están en cada una de las gráficas, una más arriba y otra más abajo de la larga, nos muestran los rangos intercuartiles, que básicamente es en donde se ubican los otros valores del 25% y el 75%. Bueno, para hablar sobre la población, esta gráfica es importante para que sepan quiénes, bueno, no quiénes, pero qué características tenían los pacientes que fueron incluidos en el estudio. Entonces, con relación a la edad, tenemos una edad promedio de 51 años en el grupo de usuarios y una edad promedio de 58 años en el grupo de no usuarios. El curso de la enfermedad, o sea, el tiempo que llevaban desde el diagnóstico, era muy similar entre los dos, con una promedio de casi 2 años, 23.5 meses en el grupo de los usuarios y 24.5 en el grupo de los no usuarios. En el género, vemos que en el grupo de los usuarios era 6 mujeres y 4 hombres, y en el grupo de los no usuarios era 1 mujer y 9 hombres. La educación mayor al grado, mejor dicho, eso se llama el grado de educación mayor a la universidad, era de 3 en el grupo de los no usuarios, o sea, el 30%, mientras que en el de los no usuarios era de 6, o sea, el 60%. 7 de los 10 usuarios eran casados, mientras que 10 de los 10 usuarios, de los no usuarios, estaban casados. Y dentro del grupo de los usuarios, que eran 10 personas, se miró cuántas horas al día utilizaban el dispositivo y se vio que el 40%, o sea, 4 de ellos, lo usaba entre 1 y 3 horas diarias, el otro 40% entre 3 y 5 horas al día y el 20% restante entre 5 y 8 horas al día. Con relación a los cuidadores, tenemos una edad promedio de 55 años para los usuarios, bueno, de 56 años para los usuarios y de 54.6 años para los no usuarios, o sea, 54 años y medio, muy parecidos. En el género, en el caso de los usuarios eran 6 mujeres y 4 hombres, mientras que en el grupo de los no usuarios eran 8 mujeres y 2 hombres. También el grado de educación por encima de la universidad era de 30% en los usuarios y de 40% en los no usuarios. Estaban casados 8 de los 10 cuidadores de los usuarios y 9 de los 10 cuidadores de los no usuarios. Y eran esposos del paciente 7 de los 10 cuidadores de los usuarios y 9 de los 10 cuidadores de los usuarios, de los no usuarios. Aquí quiero hacer un paréntesis saliéndonos un poco del estudio como tal, y quiero mencionar dos cosas. Primero, fíjense, las edades de los pacientes están cerca de los 50, 60 años. Esta patología se suele presentar entre los 45 y los 55 años de vida. Y por otro lado, muy importante que se fijen en que 7, mejor dicho, de los 20 cuidadores que había, 16 eran los esposos del paciente. Esto es muy importante porque, como vamos a ver en otros videos, esta enfermedad es supremamente demandante. Y si ustedes se fijan, las edades de los cuidadores también eran altas, de 56 años más o menos. Entonces, son personas que van a tener que cumplir con demasiadas exigencias, y es bueno que los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica tengan soporte por enfermería o por auxiliar de enfermería, por los que sean, pero que no se le recueste la carga solamente al cuidador, que suele ser parte de la familia. Eso es una crítica importante y es algo que impacta positivamente en el desenlace de los pacientes y de la familia. De eso también hay otros estudios en los que se demuestra que tener un cuidador diferente a la familia, digamos diferente a la esposa, a la hija, ayuda a que se goce de una mejor calidad de vida pues para los pacientes y en la casa. Vamos a continuar con los resultados. Entonces vamos a empezar con los resultados de la calidad de vida.
que se midieron a través de la escala ALSS-QOLR. Y aquí, en esta primera gráfica, les quiero mostrar que los usuarios tuvieron puntajes más elevados que el grupo de los no usuarios. Si ustedes se fijan, la flecha roja indica un promedio de puntajes más o menos de 6, mientras que el grupo de los no usuarios habría quedado más o menos entre 4.5 y 5. Recordemos que en la escala de calidad de vida, a mayor puntaje, mejor calidad de vida están gozando los pacientes. La P fue de menor del 0.001, lo cual nos muestra que hay una correlación estadísticamente significativa. Estas son las otras tres gráficas que nos muestra el estudio, en la que se evalúan 3 de los otros dominios, en la que están las emociones negativas, donde vemos que también tuvo un mejor desenlace el grupo de los usuarios. En la gráfica C tenemos la interacción con otras personas, también muy superior a los resultados, de casi 7 contra 4. Y en la intimidad, o privacidad mejor, los resultados también fueron congruentes. Un mayor puntaje para el grupo de los usuarios. Con relación al CBS, que es el que mide la carga de los cuidadores, vemos que a mayor puntaje, mayor carga tienen los cuidadores. En este caso, la gráfica nos muestra un promedio de puntajes cerca de 25 o 30 para el grupo de los usuarios, mientras que para el grupo de los no usuarios se acerca a 40. Los resultados también fueron estadísticamente significativos, con una P menor al 0.05. ¿Qué quiere decir todo esto? Que los pacientes del grupo de los usuarios, mejor dicho, los cuidadores del grupo de los usuarios, tuvieron una menor carga. Cuando se ve el resultado discriminado también por los parámetros que mide el cuestionario, por ejemplo, en la carga física y personal, vemos que también tuvieron un resultado menor en el grupo de los usuarios con un score de 10, un puntaje de 10, mientras que en el grupo de los no usuarios con un puntaje aproximadamente de 17. Y en las relaciones o la carga familiar también se observó una disminución por parte del puntaje en el grupo de los usuarios comparado con el de los no usuarios. El TDQ, el test de depresión de Taiwán, que recordemos, a mayor puntaje, mayor estado de depresión tienen los pacientes. Vemos también que en el grupo de los usuarios el puntaje fue mucho menor, en este caso de 10 contra aproximadamente 32. La P también fue significativa, por lo que concluimos que estos resultados no son a causa del azar, o sea, no fue que por casualidad sucedió esto, sino que hay una relación entre la intervención y los resultados. Eso es lo que significa una P estadísticamente significativa, que debe ser menor al 0.05. Si es mayor a eso, entonces los resultados son o pueden ser debido al azar. Bueno, entonces para concluir este apartado, los pacientes con usuarios también se deprimían menos. Cuando se evalúa discriminado por sentimientos, también vemos que los resultados fueron menores, casi de la mitad, más o menos de 2 en el grupo de los usuarios y de 5 en el puntaje de los no usuarios. Y para las indicaciones cognitivas, más o menos, eso es como el pensamiento, también vemos un resultado menor a 5 en el grupo de los usuarios y de aproximadamente 15 en el grupo de los no usuarios. Para concluir, este artículo, pues los autores hacen una revisión del tema para dar como para dar un brochazo de qué se sabe acerca del uso de estos dispositivos. Y dicen que comparándolos con otros dispositivos, por ejemplo, que leen la actividad eléctrica del cerebro por electroencefalografía, se ha visto que los dispositivos que funcionan con tecnología de seguimiento ocular fatigan menos a los pacientes, en especial porque esos dispositivos que utilizan ondas cerebrales requieren que el paciente esté muy concentrado en lo que está haciendo. Otra cosa es que otros artículos mencionaban que este tipo de dispositivos parecía mejorar las capacidades sociales de los pacientes, ya que tenían la posibilidad de participar activamente, por ejemplo en reuniones sociales, y además de decir qué era lo que querían o qué era lo que sentían, lo que les permite ganar autonomía para consigo mismos y poder tomar decisiones. Esto se veía reflejado en una forma más optimista de enfrentar la enfermedad. Y bueno, otra cosa que mencionan es que a medida que los pacientes se deterioran, la carga de los familiares o de los cuidadores va aumentando.
Tengamos en cuenta que los pacientes al principio pueden caminar, pueden comer, pueden hablar, se pueden bañar, pero a medida que progresa la enfermedad se van perdiendo todas esas facultades y termina dependiendo 100% del cuidador. En el caso de disponer de estas ayudas, digamos que sigue dependiendo mucho del cuidador, pero al menos puede comunicarse y el cuidador no va a estar tan preocupado y tan estresado de si será que lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Eso es un comentario personal. Por otro lado, mencionan que los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica suelen mantener los movimientos oculares hasta durante toda la enfermedad. Hay casos en los que los pueden perder. Eso es una situación muy desafortunada porque vemos que se quedarían por fuera del grupo de personas que candidatas a usar estas tecnologías, pero es un grupo muy reducido de pacientes. Algo muy importante que mencionaban era que los costos de estos dispositivos siguen siendo una barrera de acceso para que los pacientes puedan gozar de estas tecnologías. Y para concluir, mencionan que pues a pesar de que la investigación tenía un número reducido de pacientes, se logró demostrar que el uso de estos dispositivos efectivamente mejora la calidad de vida de los pacientes y además disminuye la carga de los cuidadores. Con eso termino la exposición y bueno, les agradezco mucho por su tiempo. Esta es una actividad más académica de lo que suelo presentar en el canal. Sin embargo, espero que la hayan disfrutado. Este ejercicio, este artículo, yo lo conocí hace un tiempo porque cuando cuando nos enteramos de todos estos dispositivos y le pedimos a los seguros médicos, al seguro médico de mi madre, que por favor le brindara este tipo de servicios, nos preguntaron qué beneficios tenía. Entonces tuve que darme a la tarea de justificar de alguna manera cuáles eran los beneficios que tenían estos productos, pues para que el seguro médico se incurriera en esos costos. Es una situación difícil. Como yo les menciono, la idea de esta serie de videos es poder informarlos, llenarlos de argumentos, que sepan qué alternativas hay, que no estén en la desinformación, porque decirles que a mi madre hasta le han recomendado tomar sangre de animales o el chichi en ayunas, bueno, tantas cosas que hay por ahí. Y hay muchas personas que no disponen de información actualizada y con la rigurosidad y la calidad científica y terminan pues haciendo cosas que pueden ser deleterias para su salud. Me alegra haberles compartido este artículo, lo hice con mucho cariño. Al profe Paul le mando unos saludos virtuales. Cuídense mucho en esta pandemia, quédense en casa y lávense las manos. Recuerden que los médicos somos sus amigos.